Bienvenidos a León Bitcoin 2140. El día de hoy vamos a charlar un poco sobre un episodio de inversión racional que se llama La oscura verdad detrás del dinero, donde participaron Rayo, Mario Conde, Javier del Valle y un chico que se llama Daniel Baeza. No sé si es costarricense, me parece, que lo escuché así un poco como de Latinoamérica, puede ser. No sé si a ti te suena como costarricense, Gonzalo. No, sé que es, o sea, claro, lo mismo, con el acento es latinoamericano, pero a este no lo tengo ubicado. A los otros tres más o menos sí, bueno, son Bitcoiner y demás, pero a este otro chico, a este que está ahí en pantalla, no lo tengo localizado. ¿A ti no te parece que, yo no sé, pero fue como mi impresión, que el podcast eh, era un podcast de Bitcoin, o sea, era una charla de Bitcoin sin hablar directamente de Bitcoin? ¿No te da esa impresión de lo Sí, poco que porque escuchas? quieras que no, claro, quieras que no, todos ellos están influenciados, o sea, es decir, Rayo y Mario Conde y el otro chico, el jovencito, son gente que viene de la inversión, pero son gente que más o menos conoce Bitcoin y son bastante Bitcoiners. Entonces, quieras que no, está presente cuando estás hablando de activos de inversión que te protejan contra la inflación, ¿de qué estás hablando? En el Claro, fondo, claro, prácticamente. ¿verdad? Sí, no, y me llamó la atención que justamente hablando de eso, hablaban así como que, bueno, ¿qué es lo que realmente se puede hacer para defenderte tú de la inflación, ¿no? Entonces, cada quien daba como sus posturas, pero entonces te dabas cuenta que al final, por ejemplo, el mismo chico que es el presentador del podcast, que no recuerdo el nombre, pero él dice algo así como que, bueno, pero ¿cómo vamos a invertir en bonos y tal si al final la inflación, ni siquiera sabemos cuál es la inflación real? Y eso me llamó mucho la atención porque es verdad, incluso se atrevió a decir que hay una perspectiva de que la inflación es relativa, que cada quien, o subjetiva, que cada quien puede tener una percepción de la inflación diferente. Por ejemplo, yo en parte estoy de acuerdo que, por ejemplo, si tengo una cesta básica de compras de mi hogar y tengo una cesta de productos específicos que compro yo me diré la inflación de acuerdo a esos gastos que tengo yo particularmente, y cada quien lo hará igual. Pero sin lugar a dudas hay una inflación general en todo lo que prácticamente la gente consume. Claro, la inflación está en todo. Lo que a mí me parece un poco un engaño el que metan y saquen cosas de la inflación, porque luego está la inflación agregada, luego está tal, pues es como todo. Es ponerle a todas las cosas nombres raros y cosas poco entendibles porque tampoco no quieren que nos enteremos de la verdad. Porque cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que la inflación no es el 3 o el 3,5 que te dicen, es un engaño, Exactamente. es una mentira. Entonces, es una forma más de darle vueltas a las cosas, de marear la perdiz. Y la verdad que a mí lo que me sorprende de toda esta historia, en realidad, en general, digo, de todas estas cosas que pasan, o cuando sacan leyes que no venían en ningún programa electoral, pues es eso, que la sociedad está un poco como anestesiada y no protestamos por nada. Claro. Y Entonces, otra fíjate cosa que, más. claro, fíjate que justo que cuando hablan de la inflación y hablan sobre que el engaño que es el sistema fiat, ¿no? Yo me puse a pensar, o sea, fíjate tú la cantidad de capas que tiene el engaño del dinero fiat, ¿no? Porque, o sea, tú pagas impuestos, aparte de los impuestos, como por capas, ¿no? Hay como capas del engaño, porque aparte de que pagas impuestos, hay corrupción. Aparte de que hay corrupción, hay ineficiencia. Entonces, los recursos del Estado que devienen del pago de impuestos, no está siendo bien canalizado. Pero no solamente es eso, sino que la inflación, la gente dice, ok, la inflación, pero si ya existe la corrupción y ya existe la desviación de fondos, ya existe la ineficiencia estatal para el uso de los recursos, a eso tú le tienes que sumar la inflación, porque la gente no se ha dado cuenta que si o sea, los impuestos que tú estás pagando también están afectados por la inflación. Eso quiere decir que el Estado, para cubrir el gasto público y la sanidad y todos los servicios públicos y las carreteras y todo lo que pase con todo lo que se haga con ese uso del dinero, también va a aumentar de valor. O sea que, aparte, ese dinero se está depreciando y el Estado tiene cada vez un dinero más despreciable y él seguirá subiendo los impuestos al infinito, porque si tiene que cubrir el gasto público y ese dinero también se está devaluando, el robo es, ¿cómo te digo?, más grande que una catedral. No sé cómo explicarlo, pero no sé si me Claro, captas. claro, tú ten en cuenta que tienes el IVA, luego tienes, por ejemplo, tienes el impuesto de la renta sobre los beneficios que tengas. Luego tienes los impuestos indirectos, que hay un montón de impuestos indirectos que estamos pagando, como por ejemplo, yo que sé, la prevención de riesgos laborales, que antes no se pagaba, la hora, que antes no se pagaba tampoco, todas esas dos basuras, toda esa serie de impuestos directos e indirectos, y luego nos olvidamos de otra capa superior todavía de inflación, que mucha gente no lo menciona, pero que es muy notable, es la masa monetaria emitida todos los años, que eso diluye el poder de tu moneda, con lo cual es más inflación agregada todavía. Y se calcula que es entre un 6 y un 8% anual de media de masa monetaria que se va emitiendo. Entonces, súmale a todo esto que estamos hablando un 6, un 8% de dilución de poder adquisitivo de lo que tú tienes por la emisión de masa monetaria.
Claro. Y Eso fíjate no se que puede. Daniel Baeza justo menciona que la inflación es como un gas. Hizo un comentario bien particular que fue como que la inflación y la devaluación de la moneda es como un gas imperceptible. O sea, nadie lo percibe, es imperceptible. Tú vas a la compra, te das cuenta que eso está pasando, pero es como que no puedes hacer nada porque es como imperceptible. La gente no lo nota, es como, o sea, sí, la gente sí lo nota, pero yo no sé qué pasa, y ya yo lo he vivido en Venezuela, por ejemplo. O sea, en Venezuela eso pasó, y mucha gente decía, bueno, pero ¿cómo es posible que nadie sale a la calle a hacer nada o no hay manifestaciones producto de esta situación y tal? Yo no sé qué fenómeno social produce la inflación de adormecimiento, que Pero es un poco, estamos atrapados y nadie hace nada, no podemos hacer nada entre todos. Es es un curioso. poco como el resto de las cosas, es decir, como te lo impone el Estado, que es esa entidad o sea, esa entidad que está por encima de todo, como es una cosa que viene del Estado, pues o sea, se da por hecho de que tienes que omitir y cagar y aceptarlo y ya está. Porque además, ¿cómo te rebelas contra el Estado? Es decir, no hay forma. Es decir, ante Hacienda, por ejemplo, tú sí tienes una diferencia de opinión contra una sanción que te pongan en Hacienda por defecto, eres culpable y tienes que demostrar tu inocencia, cuando para el resto de cosas, en teoría es al revés. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues para Hacienda no. Y Hacienda es el Estado. Para Hacienda tú eres culpable y tienes que demostrar totalmente tu inocencia, si no vas a palmar. Pues entonces esto es un poco lo mismo. Como es una cosa que viene del Estado, es como si viniera de Dios. El Estado ahora mismo es Dios, el Dios de esta época. Y fíjate que Rayo hace un comentario y dice que el sueldo, o sea, que el sueldo no está indexado a la inflación, ¿no? O sea, como que cada vez que se produzca la inflación, deberían los sueldos aumentar proporcionalmente a la inflación, o sea, ir al ritmo de la inflación. Pero tú te imaginas un escenario como ese. Bueno, en Venezuela lo vi, yo lo viví, lo vimos todos. O sea, no estaba directamente indexado a la inflación, pero el Estado, cada vez que la inflación se disparaba, tenían que ajustar los precios porque era también un mecanismo de control, de manera que porque es que a veces la inflación era tan demencial, tan brutal, que yo creo que sí, eso sí pudiera haber provocado una insurrección social o qué sé yo. Entonces, pero tú te imaginas eso indexado a la inflación. Joder, es que tuviéramos una inflación cada vez más alta. O sea, yo creo que eso crearía más bien una espiral hiperinflacionaria. Claro, a ver, yo creo que aquí la historia lo hemos hablado muchas veces cuando nos reunimos, cuando nos vemos, cuando hablamos de que yo creo que esto va de empobrecer a la gente, y si lo haces en la técnica esta de la rana en el agua famosa, que si la vas cociendo poco a poco no salta y si lo haces de golpe sí salta. Pues hombre, en entornos en entornos con una hiperinflación como la de Venezuela, como la de Argentina, tienes que ir subiendo, o sea, tendrías que ir, bueno, ahí se desborda todo, pero aquí en Europa, como no se producen, o de momento no se producen digamos, esas diferencias tan grandes, pues aquí lo que van haciendo es empobrecer lentamente a la gente. Te suben un 3% el sueldo conforme a la inflación que publican, pero en realidad estás perdiendo, yo calculo, que un 9 o un 10% anual de tu poder adquisitivo. Entonces, como es así y es poco a poco, pues no pasa nada. No pasa nada. Claro, ¿qué pasa? Que en un sitio, mientras tengas para llevar garbanzos a la mesa, yo creo que no se va a producir esa sublevación. El problema está en cuando tienes 2 hijos y no puedes llevarles un plato de garbanzos. Ahí se acaban las bromas. Mientras, ahora, como no estamos en ese punto todavía, no pasa nada, la gente traga. Y también me llama mucho la atención que este chico, Baeza, también menciona como que para tú poder mantenerte en el sistema, tú tienes que seguir bailando la danza del sistema. Eso me parece, o sea, tú dices, pero es que esto incluso es inmoral, porque si tú sabes la situación como estás, tú estás financiando el mismo sistema que te está afectando, ¿no? Pero ¿cómo te sales de eso? Es decir, contra el sistema es muy difícil que puedas ir. Ahora todos tenemos esperanza de que de aquí en un tiempo, porque todo, como digo yo siempre, todos con Bitcoin querríamos que las cosas pasaran más deprisa, pero las cosas van a llevar su tiempo. Pero con Bitcoin por primera vez en mucho tiempo, a mí lo que me ha supuesto Bitcoin, lo he dicho siempre, principalmente es esperanza. Esa esperanza de que sí, que realmente si vienen muy mal dadas tienes algo que va a ser más difícil que te puedan quitar si haces las cosas medio bien. Entonces, bueno, pues... Pero claro, con el resto de las cosas no es así. Entonces, bueno, así está montado el sistema, y lo que te digo, lo que diga Papá Estado no se discute prácticamente. Sí, incluso también me di cuenta que hay como una percepción de que Bitcoin solamente es rentabilidad. O sea, todavía en esta esfera de personalidades relacionadas con la economía y la finanza y la banca, obviamente ellos hacen un análisis de Bitcoin desde la perspectiva del paradigma estatal y fiduciario, ¿no? La gente que viene la gente tipo, a ver, Rayo no, porque está mucho más metido, pero la gente que viene del entorno económico, del entorno de la inversión, como puede ser, por ejemplo, Gustavo Bolsa y esta gente, aunque Gustavo también parece estar entendiéndolo más o menos bien, pero esta gente lo ve como un activo financiero. No ve Claro, porque los derechos de propiedades absolutos y esas cosas que valoramos nosotros más a nivel filosófico, más a nivel social. No, para ellos es un activo financiero que da más rendimiento que lo demás. Entonces, por eso ya es cojonudo, pero no valoran el resto de propiedades.
Incluso hasta Mario Conde me parece que tiene una base bastante. Pero luego cuando articula que una posible solución puede ser Bitcoin, él habla de las cripto. Porque yo tengo una percepción de que todas estas personas no han hecho autocustodia real, o sea, no han sabido lo que significa hacer autocustodia real del activo real. Simplemente entienden que eso, pero siento yo que lo han experimentado más en exchange, ¿sabes? Claro, esta gente, es que eso hay que vivirlo. Eso no sé si lo decía Luna en uno de los podcasts o tal, que en realidad Bitcoin hay que tocarlo, o sea, hay que tocarlo, hay que manejarlo, hay que transaccionarlo para ir entendiendo esas cosas que lees en la teoría, en libros de tanta gente, en podcasts que escuchas y demás. Está muy bien y te dan un posicionamiento y demás, pero hasta que no tocas tú y empiezas a probar y pruebas y mañana pruebas con Lightning y te vas enterando de cómo funciona, porque cuando te va el pellejo en ello es cuando realmente, digamos, se te fija o tal. Y claro, eso es haciendo transacciones. Pues yo el otro día, por ejemplo, haciendo una transacción, no sé qué problema había en la mempool y se quedó broadcasteando como 40 minutos. Una transacción que estaba haciendo desde Sparrow. Bueno, pues hasta que no te pegas con estas cosas y te pasan estas cosas y ves en qué acaba después y intentas ver por qué ha podido producirse ese fenómeno y tal, pues no tienes ese, como dice Javier Bitcoin, que siempre aquí casi todos estamos parafraseando a los demás, ese skin in the game. Es decir, esa experiencia de uso, y esta gente yo creo que no ha llegado a tanto. Esta gente es más teórica, más teórica y mucho más orientada al tema de lo que te digo, financiero, de inversión y demás. Pero esta gente, pues Mario Conde, no creo que haya visto Sparrow en su vida, o un Fénix o tal. Y Rayo, bueno, yo creo que más o menos también, porque esta gente tiene quien le haga esas cosas, yo creo. Yo creo que sí que tendrán exposición directa, por lo menos Rayo estoy convencido de que sí, pero bueno, esta gente yo creo que no está tan en el juego como estamos nosotros, por ejemplo. Claro, yo creo que sí, incluso estarán en el juego, pero desde exchange, desde instrumentos centralizados. Eso es lo que yo percibo, porque cuando tú te orientas más hacia el tema de rentabilidad, te das cuenta que el cambio de paradigma real está en lo que dice Álvaro Di María, que es en el cambio de que Bitcoin separa el dinero del Estado, o que no tiene riesgo de contraparte. Que incluso mencionaron el tema de que cuando FTX quebró, ¿no? Es como una paradoja allí de que ellos, por un lado, se enfocan en la rentabilidad de Bitcoin, y por el otro lado, y al mismo tiempo, no meten en la ecuación que es un activo autocustodiable al margen de cualquier institución centralizada. O sea, estamos hablando de que una persona no necesita un exchange, no necesita una institución centralizada para tener un activo que se equipara a poder tener una vivienda o poder tener, o sea, claro, es lo que te digo, yo no veo a Mario Conde pasando sus Bitcoin a Bitbox o a Jade o a Colcar, eso no lo veo, la verdad. Rayo no lo tengo tan claro, pero creo que tampoco. El chavalito joven, bueno, pues puede ser. Pero ya te digo que esta gente no la veo en ese punto y a lo mejor ellos entienden la teoría de tal, pero luego, pues eso, pues tienen Bitcoin en el exchange, que eso en realidad, ahí no tienes Bitcoin, ahí tienes un apunte contable. Ahí lo que tienes es un apunte contable que dice que el exchange de turno tiene una deuda contigo en forma de Bitcoin de tanto, pero tú ahí no tienes nada, en realidad. Y ahí entro con el tema que, por ejemplo, me doy cuenta que ellos, a mitad del podcast, sale una publicidad de inversión, ¿no? Sale una publicidad como de cursos de inversión o de herramientas de inversión, plataformas de inversión y tal. Entonces me da risa porque ellos mismos están comentando que prácticamente es imposible batir a la inflación, pero al mismo tiempo las únicas herramientas como que están allí es que si invierte en bolsa, invierte en tal, en bonos del tesoro, lo que sea. O sea, es curioso porque si te pones a pensarlo, yo coincido con un chico que hace contenido en YouTube también que se llama Bitcoin para pobres. Y creo que Bitcoin realmente es para pobres. ¿Por qué? Porque, o sea, tú ponte a pensar cuántas personas tienen la capacidad ahora mismo de hacer inversiones en real estate, o sea, incluso invertir en estas plataformas financieras, aunque el costo de entrada sea muy bajo, te implica una serie de cosas, como tú imagínate lo que cuesta entender Bitcoin, ya el esfuerzo, el conocimiento que tienes que dedicarle. Ahora tú imagínate una persona que tenga que estar analizando no sé cuántos instrumentos financieros, una empresa no sé qué cosa, o sea, es que no te da la vida, porque si tú tienes un trabajo normal, y esto lo hemos hablado en distintas oportunidades, si tú tienes un trabajo normal, y aparte de tu trabajo normal, que puede ser, no sé, educador, policía, informático, camarero, lo que sea, tú imagínate tener que ponerte a imaginarte cómo tienes que hacer inversión en toda esa serie de instrumentos financieros, hacerlo de manera adecuada. Y si no es el caso, tienes que pagarle a alguien o pagar una comisión para que alguien se encargue de eso por ti. O sea, al final por eso este coste tan grande que tenemos de adopción, el coste de aprendizaje, porque la gente
la gente está perdiendo la capacidad de concentración, la capacidad de ponerse a estudiar algo por más de los 15 segundos que dura un TikTok o un vídeo corto de YouTube o de Facebook. Y eso lo han hecho aposta. Eso es así. Entonces, Bitcoin tiene un coste de aprendizaje que casi nadie está dispuesto a pagar. Joder, antes de ayer estaba yo en un ayuntamiento instalando un ordenador y hablaba con el contable, que tengo confianza con él, y no lo veía. Y me decía, no, pero eso, claro, eso es para gente que tenga dinero, porque claro, yo tengo, me dio a entender más o menos que el tío tenía entre 50 y 80.000 euros en el banco y dice, y eso no me va a suponer una gran diferencia. Y yo le decía, a ver, digo, yo no te quiero convencer de nada, pero si tienes 50 o 80.000 euros, nadie te dice que tengas que hacer una lean de todo para adentro, pero si tú metes 10.000 euros hoy y dentro de 10 años has multiplicado por 10, dime tú de cuántas formas puedes hacer eso. Pues no lo veía y no lo veo, ¿eh? No lo veo. Por eso digo que esa barrera sigue estando ahí. Y por desgracia yo creo que en uno de los podcasts que Javier Bitcoin decía, y yo creo que va a ser así, que ahora que los institucionales y los gobiernos lo están viendo y demás, el 95% de la gente no va a tocar Bitcoin en su vida, porque no hacen ese coste que hemos hecho nosotros, no hacen ese proceso de aprendizaje que son, si no le puedes dedicar como Álvaro de María en 2 años, que lo hizo en 2 años, a 6 horas al día, el proceso de aprendizaje de Bitcoin son unos 3 años. Para estar en el punto en el que estoy yo ahora, yo llevo casi 4 años, unos 3 años para realmente entender cuál es la diferencia y cuál es la diferencia de tenerlo tú o tenerlo en un exchange y cuál es la diferencia de tenerlo tú con y sin KIC, todas esas cosas. Y eso es un coste que la gente no va a pagar. Entonces eso lo que va a hacer es que en realidad al final Bitcoin yo creo que lo acaparen. Ahora mismo el 60% de la propiedad de Bitcoin es de retailers pequeños como nosotros, de holders. Algunos venderán, espero que muchos no. La inmensa suerte que hemos tenido es que esto no lo han visto antes y ha dado tiempo a que, bueno, pues eso, muchos pequeños sí que entraran, pero muchos pequeños, a lo mejor estamos hablando, yo que sé, de 50.000 personas, de 100.000 personas en el mundo. Y como digo yo, si luego, si nos escapamos 100.000 pececillos de la red, que la red que están tendiendo es para que la gente sea pobre y no tenga propiedades, por eso ahora no sale más vivienda, no quieren que la gente tenga acceso a propiedades, y Bitcoin es una propiedad absoluta, como todos sabemos, pues entonces si luego 100.000 personas o 200.000 o 1.000.000 de personas se escapan en el mundo y a través de Bitcoin y pueden tener una escapatoria y una vida un poco más, con más posibilidades o más digna, no les importa nada porque eso es una gota en el océano. Van a tener a 9.000 millones de personas sometidas a estas autarquías, a estas oligarquías, que yo creo que incluso se quitarán la careta de la supuesta democracia en la mayoría de los sitios, porque esto yo para mí ya hace tiempo lo hemos hablado mucho de que esto no es una democracia como tal, pero ya te digo, no le importará que 100.000 o 200.000 o 1.000.000 de personas se escapen con un poco de Bitcoin, porque el resto de la gente ni lo va a tocar y lo van a tener, yo creo que acaparado, y les va a dar igual. Y también lo que decías antes es que no es lo mismo, depende de Bitcoin para quién, por ejemplo. Bitcoin para mí sí que puede suponer una diferencia muy grande entre haberlo visto y no haberlo visto, porque yo soy una persona relativamente pobre y que para mí puede suponer una diferencia muy grande, y por eso Bitcoin me ha llamado tanto la atención y por eso le dedico tantos esfuerzos. Pero una persona que tenga, yo qué sé, te voy a decir, 2, 3, 5 millones de euros, o que tenga inmuebles o que tenga tal, Bitcoin es una inversión más, y esa gente precisamente es la que no le va a dedicar tiempo a esto. ¿Por qué? Porque Bitcoin es una inversión más. No lo ven como lo vemos nosotros o como lo veo yo, de que yo, aunque ahora pueda invertir en alguna cosa más, no invierto nada más. ¿Por qué? Porque no hay nada que tenga esta rentabilidad, no hay nada que vaya a dar, no hay nada, digamos, que vaya a dar la rentabilidad que te pueda dar Bitcoin de aquí en 10 años. No va a haber nada como eso. Yo ya lo he visto, pero claro, eso hay que verlo. Y porque yo creo en el activo como creo, y porque yo creo que tiene mucho menos riesgo que muchas otras cosas de las que dicen por ahí. O sea, pues la bolsa o que la vivienda, tal. Yo creo que en realidad a día de hoy es una cosa que tiene casi menos riesgo que eso. Pero esta gente no se para a hacer estos análisis, solo hace el análisis de rentabilidad financiera. Entonces es un activo de inversión, pero como un activo más dentro de su cartera de inversión. Por ejemplo, para mí no es así. Yo ahora mismo es que no invertiría, no le veo sentido yo ahora mismo meter 50 o 100.000 o 150.000 euros en una casa. No le veo sentido ninguno. O en bolsa. Ni siquiera en Tesla o en Nvidia. Yo le veo más riesgo a eso porque yo no sé leer el mercado, y ahí sí que me puedo pegar la hostia del libro. Yo con Bitcoin, yo sé que mientras funcione, Bitcoin funciona por demanda. Y mientras haya demanda, solo tengo que sentarme a esperar. No tengo que hacer ninguna otra cosa. Por demanda y por oferta. Por demanda y por oferta, porque la cuestión, o sea, la demanda es cierta, realmente. Si te pones a pensar, la demanda es incierta. Lo que pasa es que la oferta es tan limitada y tú sacas una matemática muy simple, que es decir, 21 millones, solo hay 21 millones. ¿Y cuál es la demanda? O sea, la demanda puede ser lo que tú quieras, ¿sabes lo que te digo? O sea, y es como tú dices que ahora, yo sí digo una... Sí, dime, Gonzalo, te escucho tú. No, te decía que siguieras. Ah, vale.
lo que te iba a decir era que tal vez, yo a veces pienso que algunos comentarios que hacen sobre que posiblemente muy pocas personas tengan en su vida Bitcoin, pero hay algo que sí me llama la atención, que es que, por ejemplo, Mario Conde tiene la idea base de que esto puede, de que el área, él le llama el área cripto, pues las cripto, dice, realmente es Bitcoin. Él tiene, él ha tenido ese recorrido histórico y de su trabajo ha sido la banca y tal, y ha tenido el contacto con Luna y con gente que sabe del tema. Él tiene una idea clara, más o menos clara del tema a nivel teórico de base, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, eso que relacionándolo directamente con el tema de que muy pocas personas van a hacer uso de Bitcoin, yo ahora cada vez me convenzo más de que Bitcoin va a ser la base de un nuevo sistema monetario en el que poder crear, esto va a ser un poco contradictorio lo que voy a decir, pero se van a poder crear monedas fiat, o sea, monedas basadas en la confianza, pero respaldadas en Bitcoin. O sea, yo siento que eso va a ser inevitable. La diferencia entre ese sistema y el sistema que tenemos actual es que el sistema que tenemos actual genera moneda fiat controlada por el Estado. Y el Estado controla el monopolio de la violencia y por eso puede manipular esa moneda fiat a su antojo. La diferencia de eso a un sistema monetario basado en Bitcoin, donde se genere fiat derivado de Bitcoin, es que van a haber muchas alternativas de moneda fiat que se van a generar a través de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya el monopolio de la emisión de la moneda no va a ser exclusivo del Estado. O sea, lo estamos viendo. Money on Chain es un proyecto muy incipiente que teóricamente es una moneda estable derivada de Bitcoin, respaldada de Bitcoin. Si estamos, incluso en el podcast mencionan que China, Rusia y los otros países que quieren conformar el BRIC es tratar de generar una moneda, o sea, volver al patrón oro, pues, básicamente. Generar una moneda global, utilizar el oro como base. Pero el problema del oro es que el oro es un sistema monetario antiguo que sí está influenciado por el monopolio de la violencia. O sea, el que controla la violencia puede controlar la tenencia de oro, las reservas y toda la cuestión. En cambio, con Bitcoin no. Con Bitcoin, la persona que tenga el activo no necesariamente puede ser el Estado, puede ser cualquier persona que tenga una cierta cantidad importante o cualquier grupo de personas que se organicen. Pues, o sea, Bitcoin viene a traer la banca libre de verdad, el sistema de banca libre real, de verdad. ¿Por qué? Porque como Bitcoin no puede ser controlado por la violencia, cualquier persona va a poder generar ese tipo de sistemas al margen del Estado. O sea, es que ya eso existe. Lo que pasa es que no está masificado. Por eso yo creo que lo que va a pasar con a nivel global es el mismo fenómeno de Venezuela, por ejemplo. Sí, sí, te escucho. Yo creo que sí, que eso puede pasar, eso que dices, pero creo que eso pueden ser 20, 25 años. Es decir, primero tiene que producirse el evento. A ver, eso no va a terminar, porque Bitcoin, pues, tal como establece el protocolo, mientras haya demanda y sabemos que cada vez va a haber más, va a seguir siendo volátil y esa volatilidad va a ser al alza. Pero digamos que la volatilidad gorda que nos queda por ver todavía es en los próximos 10 años. O sea, de aquí hasta el halving de 2032, el de 2036 quizá, después la volatilidad se va a ir aplacando porque va a estar minado el 99% del Bitcoin ya. Y yo creo que ya te digo que yo creo que hay espacio y se va a producir eso que tú dices, pero yo creo que eso, digamos, Bitcoin es demasiado joven todavía, tiene que darse más a conocer, tiene que implantarse más, tiene que surgir desarrollos, tienen que evolucionar. Yo le doy un plazo de, sí, 15, 20 años para que pase eso. Para que pase y sea un estándar a nivel global. Y ahora estamos viendo, digamos, la punta de la raíz que está emergiendo de esa planta, que luego se va a hacer un árbol enorme. Pues yo creo que estamos viendo la punta de esa raíz con desarrollos pues como el de Money on Chain, como Rustock, que yo creo que se va a comer las finanzas, Rustock o similares, o Liquid o cosas de estas, se van a comer las finanzas descentralizadas que hay ahora sobre otros protocolos, eso se va a ir todo. Y yo creo que como Bitcoin se comporta como una aspiradora de valor, en la medida que lo vas conociendo, el que lo conoce. Joder, no lo dijo Luis Miguel, el de inversión racional, cuando estuvo en la WhatsApp, no lo dijo. Es que no, él decía, es que no encuentro ningún valor mejor donde invertir ahora mismo, y es que realmente es así. Si entiendes si entiendes la tecnología de Bitcoin con la B mayúscula, yo por eso te digo que yo no tengo apenas miedo. Pueden pasar cosas. Yo, por ejemplo, pues sí tengo ciertos miedos a los cambios que se puedan producir en el core de Bitcoin, los desarrolladores, que pueda haber alguna falla ahí o alguna cosa de ese tipo. Por eso yo Bitcoin quiero que se toque lo mínimo imprescindible, lo demás que se haga en segundas capas, en sidechains o en lo que sea. Pero realmente yo con Bitcoin estoy súper tranquilo. Y es lo que te digo, es que solo te tienes que sentar a esperar, pero yo creo que va a haber que esperar un poco todavía, para eso que dices tú. Claro. No, bueno, yo sí creo que no se va a dar de golpe, pero yo vislumbro que
el fenómeno de bitcoinización se va a producir como en Venezuela, como el fenómeno de la dolarización venezolana. ¿A qué me refiero? El fenómeno de la dolarización venezolana se llamaba dolarización de facto. Y la dolarización de facto básicamente es cuando en un espacio específico, en un territorio específico, se utiliza un instrumento monetario que no es propio del país. Entonces, en el caso de Venezuela, nosotros no tenemos ningún vínculo con Estados Unidos. Nosotros no tenemos una relación del banco como Ecuador, por ejemplo, que tiene una relación con el Banco Central, creo que funciona así, y tiene una dolarización controlada, por decirlo de alguna manera. En el caso de Venezuela era una dolarización de facto, en la que las personas, al ver la pérdida del poder adquisitivo de su moneda, simplemente se fue a utilizar el dólar. Entonces, ¿cómo utilizaban el dólar? Lo utilizaban en efectivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población no tiene acceso a un sistema bancarizado digital en dólares. Ahora es que la gente está empezando a utilizar USDT o USDC con estos neobancos que le permiten soluciones de ese estilo, ¿no? Que terminas utilizando no dólares propiamente dicho, porque no son dólares de una cuenta americana como Bank of America o este tipo de banco, sino es un derivado, un token derivado del dólar, ¿no? Pero antes la gente transaba en dólares en efectivo. Muy pocas personas tenían banca en Estados Unidos y hacían transferencias entre bancos de Estados Unidos estando en Venezuela. O sea, es un fenómeno loquísimo. El punto es que esa dolarización de facto se dio. ¿Por qué se dio? Porque mucha gente se dio cuenta que el instrumento que estaban utilizando se les estaba devaluando y entonces decían, bueno, pero si yo puedo hacer mis relaciones comerciales con dólares, porque lo que quiero dejar claro aquí en este punto es que no era solamente para resguardarse de la devaluación, sino también para hacer sus relaciones económicas, para comerciar. Las dos cosas siento que van de la mano, porque ahí entro al punto de que, por ejemplo, el chico joven que se llama Javier del Valle, él decía que lo que le costaba ver a Bitcoin como moneda de intercambio es que al ser un activo limitado, al ser un instrumento de oferta limitada, produce que la gente prefiera ahorrarlo antes que gastarlo. Pero yo digo, joder, nosotros ahora mismo utilizamos el dólar o el euro como moneda. O sea, por ejemplo, el caso del dólar es activo de reserva mundial. O sea, nosotros sí vemos al dólar como un activo de reserva mundial y al mismo tiempo es un activo que se está devaluando. Pero si vemos a un activo limitado como Bitcoin, la gente confunde los términos entre deflacionario y desinflacionario. Bitcoin es desinflacionario hasta el año 2140 que se emita el último Bitcoin. Y será deflacionario a partir de ahí. Pero mientras tanto es desinflacionario. Eso quiere decir que la gente se confunde, aunque entendemos que determinísticamente va a estar limitado, hasta llegar a esa fecha se van a seguir emitiendo monedas. O sea que hay una emisión monetaria de Bitcoin, va a seguir ocurriendo hasta esa fecha, que está determinada, eso lo sabemos, cada halving y cada cierto tiempo se minan una cantidad de bloques y hay un Coinbase específico de esa minería, ¿no? Que el Coinbase es la recompensa por los bloques, ¿no? No sé si me puedes apoyar ahí, Gonzalo, que tú creo que lo entiendes mejor. A ver, yo creo que en realidad yo no veo tanto el problema para que Bitcoin sea medio comúnmente aceptado. No veo tanto el problema como en la emisión, o sea, digamos, en la escasez absoluta que tiene de 21 millones, porque ahí sí que yo veo fácil, a ver, a lo mejor me estoy echando aquí una sobrada, pero yo veo una solución fácil para eso si el día de mañana la unidad no divisible de Bitcoin ya no es el Satoshi, es el Nakamoto y metes 3 decimales más. No cambias la emisión de la moneda, pero claro, sí, llega un momento en el que te refieres al fraccionamiento, cada vez al fraccionamiento, claro, yo me refiero a que no tiene por qué, es decir, porque tú tienes 21 millones de Bitcoin y tienes añádele 100 millones a esos 21 millones por cada Satoshi, pero si hiciera falta para toda la economía global, para basar la economía en Bitcoin, tú podrías fraccionar más la moneda. Es decir, igual que tienes el euro y la moneda de 20 céntimos y la moneda de 1 céntimo, pero mañana tienes una moneda de 1 milésima porque hiciera falta. Bueno, pues esto podría solucionarse de esa forma para que llegara para todo el comercio, lo que fuera. Yo veo más el problema, después de oírlo y tal, me tiene cierto sentido, yo veo más el problema en el que Bitcoin nunca va a dejar de tener una cierta volatilidad, porque como no puedes casar la oferta con la demanda, porque la oferta es la que es, y va a llegar un momento en el que no haya emisión de Bitcoin nuevos, yo creo que ahí siempre va a haber una volatilidad en la medida en la que la demanda vaya variando. Al no poder variar la oferta, pues vas a tener volatilidad. Entonces yo creo que más bien, quizá el problema yo lo veo más por ahí, que no porque no pueda haber Bitcoin para toda la población mundial, que Bitcoin sí que lo puede haber porque hay 21 millones, pero tú lo puedes dividir en lo que quieras. Claro, pero ahí entra lo que decía Rayo. Él decía que claro, el riesgo del Bitcoin es que tú, si tienes una volatilidad baja,
Gonzalo y compañeros, os tengo que dejar porque tengo ahora una cena. Estaba escuchando súper atentamente y me gustaría seguir escuchando, pero no puedo porque tengo ahora una cena familiar. Si seguís dentro de 20 o 30 minutos, igual me incorporo, ¿vale? Venga, muchas gracias, un abrazo. Venga, Patriota, un abrazo. Vale, entonces lo que decía era que Rayo mencionaba que claro, que obviamente lo que siempre decimos, si hay volatilidad y tú tienes que liquidar en un momento en el que no te beneficia porque esté el precio por debajo de tu adquisición, del precio de adquisición, tú vas a perder. Pero entonces por eso yo digo que ahí entra el tema de una moneda estable que acompaña a Bitcoin en esa adopción. Porque hemos visto ejemplos de personas, este es el mejor momento para decirlo, hemos visto ejemplos de personas que compraron hace no sé cuántos años y hoy ya la volatilidad no les representa un costo, ya no les representa un riesgo de vender, de malvender Bitcoin, ¿no? Entonces, en un sistema monetario, en el paradigma actual fiat, tú tendrías que, obviamente, cambiar a euros o a dólares para poder gastar. Pero ¿qué pasa si pasa como en el caso de Venezuela? Que es lo que ahí es donde entro otra vez con el tema de Venezuela. En Venezuela, la gente transaba en dólares y el dólar no es la moneda del país. O sea, estaban haciendo relaciones comerciales al margen del Estado, porque el instrumento se los permitía. Ellos preferían incluso, si tenían dólares, hacer sus transacciones económicas en dólares antes que en bolívares. Obviamente, si tenían bolívares, gastaban los bolívares, pero a lo que me refiero es que en algún momento la población que tenga Bitcoin, en el pasar del tiempo, se va a dar cuenta que va a decir, ajá, ¿para qué voy a yo tener que pasar a fiat si tengo que hacer un gasto? Porque, por ejemplo, uno de los argumentos era, no, como es una moneda de oferta limitada, eso no incentiva al gasto. Entonces yo decía, ok, entonces el fiat sí incentiva el gasto porque el Banco Central emite dinero y entonces estimula la economía para que se gaste. Entonces yo digo, pero ajá, eso quiere decir entonces que el consumo es artificial, porque la gente está consumiendo precisamente por el riesgo de que si no consume, el valor de su dinero se pierde. O sea, realmente entonces los problemas que estamos ocasionando a nivel mundial de consumo vienen de un sistema de incentivos perverso que te obligan a consumir sin que tal vez realmente el consumo real no debería ser el que tenemos ahora mismo. ¿Sí me explico? En un sistema de Bitcoin, la gente no se vería estimulada en consumir de la manera que estamos haciendo ahora, porque tú dices, bueno, yo voy a consumir lo que realmente necesito y eso cambia el sistema de incentivos a un sistema más favorable, pienso yo, no sé cómo lo ves tú. Claro, sí, pero claro, eso sería un cambio total de paradigma a como vivimos hoy. Hoy estamos subidos en la rueda del hámster y no podemos parar porque esta economía se basa en eso, se basa en consumo constante. Es decir, no se hacen las cosas para que duren, por eso generamos esta cantidad de residuos tan enorme, tan brutal que se generan, porque el sistema funciona así a base de consumir. Entonces entiendo lo que dices y me parece interesante, pero es lo que te digo un poco lo que te decía antes. Yo creo que ahora estamos lejos de eso todavía. Claro. Y la otra cosa que quería comentar era que Bitcoin también tiene una cuestión de que, por ejemplo, yo siempre saco el tema del café, ¿no? El tema de que no puedes pagar el café. Digo, joder, sí, no puedes pagar el café porque en el paradigma actual, el monopolio de la violencia del Estado le dice a un comercio, mire, usted tiene que recibir euros o dólares, usted no puede recibir esto. Y obviamente el comercio, al no tener un esquema, un circuito económico que permita el uso de Bitcoin, no le ve sentido tampoco hacer eso. Y bueno, y entramos con el tema de la volatilidad y toda la cosa. Pero yo digo, por ejemplo, el experimento que siempre menciono, que es el tema de Nostr. No podemos pagar un café, pero estamos viendo microtransacciones en un sistema de redes sociales que cada vez va a más. El experimento cada vez va a mucho más. Menciona, por ejemplo, un experimento que estoy haciendo yo, que es que creé una cuenta de Nostr para hacer publicidad en Twitter. O sea, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, pagar la publicidad de Twitter a través del algoritmo de Twitter? Cuesta tanto, ¿no? Yo lo puedo hacer a través de Nostr, coordinando que personas, por recibir sats, republiquen o generen tendencia en Twitter. Entonces, ahí estoy creando una economía de la creación de contenido, ¿no? Y la estoy pagando con sats. O sea, en ese mundo, en ese contexto específico, el sats está teniendo una dinámica económica, ¿no? Entonces, tal vez nosotros estamos esperando que Bitcoin funcione para el paradigma actual y no va a funcionar para el paradigma actual. Pero en otros mundos como estos, es un experimento de que sí se puede crear economía y cada vez va a ir a más. Y aquí entro en que, como Nostr permite un sistema de coordinación en que las personas pueden relacionarse económicamente, es un nuevo mundo en el que la gente va a poder usar Bitcoin para gastar. Y allí es donde realmente se le va a ver el queso a la tostada a Bitcoin, aparte de la rentabilidad, que es que tú puedas relacionarte económicamente de manera libre. Entonces, es un fenómeno súper interesante porque tienes una real que puede funcionar como moneda. O sea, no se especializa como moneda por el problema de la volatilidad. Pero sí, bueno. pero
Sí, pero aquí en España, que es el mundo en el que yo vivo y del que te puedo hablar, como tú ahora, hay un problema para eso. En otros sitios, por ejemplo en Venezuela, yo no sé, digamos, lo fácil o difícil que es el paso, el acceder a Bitcoin, el comprar Bitcoin, la fricción que tenemos aquí tan grande de comprar Bitcoin sin CAICE. ¿Cuál es el problema? De que yo ahora mismo soy muy poco amigo de gastarme satoshis, un poco por esa fricción que encontramos tan grande y cada vez más grande que ponen los estados para que no tengas acceso a Bitcoin, por lo menos de forma fácil, y que sea otra barrera más para la adopción. Y aparte de por lo que vemos, de que nosotros aquí, si realmente aquí sí se está concibiendo como una reserva de valor, porque vemos que funciona así y porque lo que decíamos, ¿te acuerdas cuando firmamos en la Bitcoineta? Que decíamos que Bitcoin, que cada uno lo use según su momento vital. Pues claro, aquí, en este primer mundo, entre comillas, donde tú funcionas, bueno, pues con tus euros y todavía tenemos, digamos, aunque soportemos X inflación, no tiene nada que ver con lo que se soporta o se ha soportado en Venezuela y en Argentina y en países similares. Entonces aquí todavía vivimos en euros y Bitcoin, lo que te digo, lo estamos utilizando como ahorro. Entonces, eso sería más fácil. Por ejemplo, yo también incluso estaría más avenido a ese tipo de prácticas si no hubiera la fricción que hay para hacerte con Bitcoin. Entonces, como cada vez esa fricción es mayor, tiendes a no deshacerte de esas fracciones de Bitcoin que tienes. En otros sitios donde tengas más acceso a él, a lo mejor no tienes ese problema. Yo creo que eso cambiará con el tiempo también, porque yo creo que ahora estamos en un momento donde los estados Bitcoin les tiene descolocados y están aquí en Europa, pues ya sabes que somos los campeones de la regulación, entonces están apretando la soga todo lo que pueden, pero no les va a quedar otro remedio que si Estados Unidos abre la mano ahora y se vuelve pro Bitcoin y lo utiliza como un arma comercial estratégica, pues no les quedará otra que cambiar, digamos, esa visión que tienen actual e incorporarlo a su vida, porque no le va a quedar otra que hacerlo así, porque el mundo es global hoy en día, para todo, para lo bueno y para lo malo. Pero ahora mismo no estamos en ese punto, por eso te digo que yo ahora, en el momento vital en el que me encuentro, me cuesta, lo hemos hablado más veces, ya sabes, me cuesta gastarme esos satoshis porque no le veo necesidad ahora mismo y porque creo que van a tener más valor en el futuro, claro. Lo que pasa es que ahora que tú comentas eso, yo siento que hay en la narrativa general de Bitcoin, hay un paradigma rentabilista antes del paradigma autocustodial. ¿A qué me refiero con eso? En que sí, efectivamente, al ser un activo limitado, lo que prepondera es la rentabilidad. Pero el poder de la autocustodia, para mí, es el que cambia el juego, es el que cambia realmente el juego. O sea, cuando el paradigma de Bitcoin, en la narrativa general, se centre más en que tú tienes la capacidad de tener un activo autocustodiado que te permite relacionarte económicamente libre, ahí es en donde se cambia el juego totalmente. Si es que llegamos a eso, yo sé que estamos muy lejos de eso, pero me gusta teorizar de que realmente allí, cuando entremos a ese paradigma, es que las cosas puede de verdad hacer un cambio real, o sea, un efecto real en el sistema como tal. Pues esa visión es la herramienta real para poder cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque mientras existe el paradigma rentabilista de Bitcoin, tú estás simplemente alimentando el mismo sistema. O sea, es lo mismo que decía, bueno, parece mentira, pero Javier del Valle, Javier del Valle no, ¿cómo se llama? Daniel Baeza. Si hubiera dicho mejor que Bitcoin, que usar a Bitcoin de manera rentabilista era la forma de seguir bailando la danza del sistema, yo creo que ahí hubiese acertado mejor. Porque efectivamente, porque al final, si tú, de esa visión rentabilista, tú al final cambias a fiat para meterte otra vez en el sistema fiat, tú simplemente sigues jugando el juego. Si tú haces como yo no sé si en el que la gente, si tú haces como en Venezuela, en el que la gente dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir utilizando el bolívar, yo voy a utilizar el dólar. Es que el gobierno tenía el gobierno tenía la diferencia entre el dólar en Venezuela, de esa dolarización de facto de Venezuela, y esa posible bitcoinización de facto global. La diferencia que hay es que el dólar, el billete en efectivo, es limitado en el acceso. O sea, no es fácil tampoco tener una capacidad de conseguir dólares en efectivo, como tú bien mencionas, Bitcoin en efectivo. Es difícil ahora mismo. Pero si cambia ese paradigma de que la gente utilice Bitcoin desde un exchange y la gente prefiera usar a Bitcoin peer-to-peer, o sea, en mercados P2P, va a haber yo siento que en cualquier momento puede ser que la gente empiece a decir, se vean las caras así y digan, ¿sabes qué? Yo voy a sacar mi plata del exchange. Porque es que, joder, yo puedo tener autocustodia de esto. Y ahí es donde, yo creo que ahí es en donde puede crecer el mercado P2P y se puede dar esta bitcoinización de facto, esta monetización de Bitcoin. No es que pueda crecer, es que lo va a hacer, va a ser así, lo que pasa es que va a ser poco a poco. Y en cuanto a lo que dices tú de rentabilista, por supuesto que sí, yo ahora mismo lo veo así, pero porque yo vivo en el día de hoy, es decir, yo dentro de 10 años
también vislumbro esa posibilidad de que yo ya no tenga que pasarlo a fiat, de que yo ya pueda, bueno, de hecho, estoy seguro de que yo cuando dentro de 10 años quiera gastar parte de los satoshis que tengo, me los va a aceptar cualquiera. Eso lo tengo clarísimo. Todo el mundo va a querer Bitcoin dentro de 10 años. Entonces no creo que lo tenga que sacar. También dependerá, lo que te digo, el control del Estado, porque por bienes, o sea, por bienes y servicios sí que es fácil que tú puedas coger y decir, pues yo qué sé, dentro de 10 años yo pago, yo qué sé, esta maleta que me compro o esto lo pago con satoshis, pero por ejemplo no una casa, una cosa así, porque esas transacciones tan grandes pues están mucho más controladas por el Estado. Pero ya te digo, yo estoy convencido de que de aquí en 10 años yo espero no tener que sacarlo, no tener que volverlo a fiat, porque yo creo que todo el mundo, o sea, la adopción va a ir creciendo y el entendimiento, esto va a ser una ola y es una ola que va a ir creciendo, el entendimiento de la gente de Bitcoin va a hacer que la gente quiera Bitcoin y que no haya nadie que te diga no te acepto ese activo monetario que sé que no le pasa como al resto de las monedas que tienden a cero, sino que se revaloriza con el tiempo por sus características. Claro que te lo van a aceptar, yo creo que sí. Claro, es que incluso, por ejemplo, el tema del oro. Yo no sé si tú recuerdas un video que yo pasé por el canal de la gente pagando en oro en Venezuela con pepitas de oro en el mercado. Sí, lo que... Claro, entonces es que incluso o sea, con el oro pasa en Venezuela, en ese lugar en específico, porque es un territorio donde hay oro en la tierra allí, pues, y hay un comercio de oro interno allí, pero en un lugar donde no hay oro, o sea, en un lugar donde no hay minería de oro como tal, ese fenómeno no se puede dar. O sea, porque ese lugar en específico en Venezuela tiene las condiciones para que ese comercio o ese intercambio como moneda de oro funcione. Pero, por ejemplo, incluso el mismo Venezuela, tú te vas a Caracas y tú en Caracas no vas a ver ese fenómeno, aunque esté cerca de la ciudad donde sí hay oro. O sea, ese fenómeno en Caracas tú no lo vas a ver porque no se cumplen las condiciones para que se dé. Entonces, el oro es un activo real y la gente, todo el mundo no lo utiliza como moneda, precisamente porque el monopolio de la violencia del Estado no lo permite. Entonces, cuando me dicen que Bitcoin no sirve como medio de intercambio, y entendemos que es un tema de preferencia de la persona por el problema de la volatilidad, yo eso lo puedo entender. Pero creo que no se ha matizado realmente el punto, porque, joder, yo no sé si viste que estoy tratando de ver si la comunidad de nosotros puede optar por un kit de una comunidad en Argentina que se llama la Cripta, y están promoviendo unos kits de puntos de pago con Bitcoin y tal a través de Lightning Network, un proyecto que se llama la Wallet y tal. Lo que quiero decir con esto es que tú sí puedes pagar efectivamente, técnicamente, tú puedes pagar con una tarjeta, puedes pagar con el teléfono, la tecnología tiene las herramientas para hacerlo. Tú con el oro tienes que validarlo, tienes que utilizar mecanismos específicos para poder validar que una pepita de oro es real. En cambio, con Bitcoin todo es digital, tú puedes verificarlo en la blockchain y ya puedes hacer una transacción. Y con Lightning Network, eso va a poder ser factible. Al final yo creo que debemos buscar la manera de matizar bien el tema del medio de intercambio, porque esa narrativa no, como que no ayuda a esa posible herramienta a ser de verdad un cambio del sistema. Es lo que yo critico mucho, es lo que yo trato de defender, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que eso se irá produciendo con el tiempo y digamos, y la coyuntura irá cambiando, irá dando lugar a que puedan pasar fenómenos de ese tipo. Lo que pasa que es lo que te decía antes. Queremos que con Bitcoin pasen las cosas más deprisa, pero las cosas llevan su tiempo. Y entonces yo creo que es una cosa progresiva y natural. Sí, no, yo lo único que sí trato siempre de defender en las discusiones, no en las discusiones, sino en los debates y tal, es que se pueda de alguna manera llegar a un consenso de la naturaleza real de cómo puede ser el fenómeno y no confundir a la gente, porque yo le estaba leyendo hace poco un libro bastante interesante, un premio Nobel de Economía, que me lo recomendó un chico de banca, se llama Las narrativas económicas. Y el tipo explica, el premio Nobel de Economía explica en el libro, cómo ahora con Internet y con las redes sociales, todo lo que es la narrativa de una u otra cosa influye directamente en los mercados. Entonces la gente modifica su comportamiento por la narrativa y a veces, por ejemplo, un ejemplo específico, el caso de OpenAI y DeepSeek, que fue hace poco. Eso hizo una volatilidad en el mercado brutal y era algo lógico, era data, no era data. O sea, la gente decía que no, que DeepSeek iba a ser el nuevo OpenAI, o sea, y no fue así. Pero eso sí movió el mercado y mucha gente perdió dinero. O sea, un fenómeno de narrativa económica cambió el mercado totalmente cuando no era real. Entonces, si nosotros en Bitcoin, traspolándolo a Bitcoin, ¿no? Pienso que si tenemos una narrativa errónea, podemos crear un comportamiento del mercado de Bitcoin que no corresponde con la naturaleza real del activo. Pues. Porque siempre me mencionan, no, que hay que esperar el descubrimiento del mercado.
Sí, pero el descubrimiento del mercado puede estar afectado por esa narrativa económica y el descubrimiento del mercado puede dirigirse hacia una dirección porque la narrativa económica se ha dado de alguna forma en específico. Cuando los datos y cuando vas realmente a la experimentación del instrumento, no es como lo cuentan en la narrativa. ¿Sí me explico? No sé si capta la idea que quiero transmitir. Sí, la capto perfectamente y siempre te digo que tú ahí tienes una visión, yo creo que más trabajada que la mía, pero claro, es lo que te digo, yo por ejemplo ahora mismo me sigo encontrando con el mismo problema, es decir, si yo tengo problemas para acceder a la compra de satoshis, tiendo menos a gastármelos. Y eso en Sí, el sí, momento sí, actual en el momento actual es así. O sea, y por mucho que yo ya te digo que la teoría me gusta y lo que dices me gusta y digamos la visión, no te voy a decir que es romántica, pero No, idealizada. desde luego que es romántica, desde luego que yo Claro, considero. es la idealización que tenemos que Bitcoin, yo también creo que ese puede ser el camino y demás, pero mi realidad es dura como un ladrillo, entonces yo realmente no me Claro, escapo de mi realidad y de mi momento vital, como te decía antes. Entonces, yo además ya sabes que soy una persona bastante pragmática, entonces no, yo ahí tengo esa cosa, de decir, sí, vale, me gustaría transmitir otro mensaje o lo que sea, pero yo ahora mismo, si soy sincero conmigo mismo y tiendo a serlo, soy bastante claro con el punto en el que me encuentro y como yo te digo que mucha gente, pero por ejemplo por lo que te digo, porque realmente yo Bitcoin, lo que te digo, como hay dificultad para acceder a él, pues si yo si yo tuviera más fácil el acceso a satoshis, también estaría más orientado a gastarlo. Yo ahora mismo no, como no tengo esa facilidad y cada vez se cierran más puertas en el momento actual en el que estamos. Mira las tiendas de tubitcoin.es, que yo las he estado usando un tiempo y eso se ha acabado ya. Entonces, ¿qué opciones tienes que no sean un exchange de comprar Bitcoin ahora? Y no te hablo de 50 euros con LNP. Te hablo además el LNP está muy bien, pero ¿quién cuelga ofertas de venta de Bitcoin? Todo lo que hay son ofertas de compra, la mayoría. Entonces, como hay esa dificultad ahora mismo, yo no me engaño a mí mismo. Yo ahora mismo estoy ahorrando en Bitcoin, no estoy transaccionando con Bitcoin, estoy ahorrando en Bitcoin. Y cada vez que tengo que hacer un gasto, por ejemplo, para pagar un curso o lo que sea, compro y vendo en ese momento. Pero de lo que yo tengo ahorrado, pues tiendo menos a gastarlo, esa visión cambiará con el tiempo. Pero yo veo lo que dices y lo entiendo y lo asumo. Lo entiendo y lo asumo, pero claro, no en este momento vital de ahora. Yo ahora mismo, para mí, en este primer mundo en el que yo puedo permitirme, gracias a la suerte de haber nacido en este mundo, puedo permitirme tomar Bitcoin como un ahorro, como una forma de ahorrar, como una de las pocas formas En de este ahorrar. mundo y en este momento de la historia. Eso es. En este mundo, en este lado del mundo, porque es que no sé en qué podcast lo oía el otro día, que claro, que es que lo decía Javier Bitcoin, que me gusta mucho cómo habla y tal, en uno de los podcasts que tiene y tal, con alguien decía, claro, es que depende como dice, donde te toque nacer, porque como tengas la mala suerte de nacer en un país, pues como en África, o como ha pasado en Venezuela, o como ha pasado en Argentina o tal, es que no vas a poder salir de la pobreza, es que no vas a poder porque tus cartas ya están echadas. Entonces, yo como he tenido la suerte, pues, que podía haber sido, yo siempre digo que si miras hacia arriba ves gente mejor que tú, y si miras hacia abajo ves gente peor que tú. Eso siempre es así. Pero igual que podía haber nacido en, yo qué sé, en Mónaco o en Zurich, en Suiza, también podía haber nacido en Guinea-Bissau o en República Centroafricana. Entonces, no, he nacido en España, entonces yo ahora mismo, a día de hoy, sí que puedo considerar, digamos, Bitcoin como una de las pocas formas de ahorro que no me puedan expropiar. Entonces, de momento, para mí, o sea, es muy valioso ahora mismo en esa forma. O sea, tengo la suerte de poder hacer eso, que mucha gente no tiene esa suerte. Entonces, claro, yo por eso tiendo a atesorarlo. Esa visión irá cambiando. Porque yo, evidentemente, la idea que tengo, esto no es para ser el más rico del cementerio, yo lo que quiero es disfrutar de ello. Ahora, bueno, ahora, de momento no, eso será un poco más adelante. Claro, claro. Bueno, no sé si quieres cerrar con algo, ya se nos hizo la hora, si quieres cerrar con alguna idea o algo. No, bueno, que me parece muy interesante siempre, es decir, aprendo mucho siempre, esto lo considero clases gratis, aprendo mucho hablando con gente, por eso me gusta interactuar y estar en comunidades y hablar y eso, porque, bueno, pues porque aprendo mucho de estas cosas y mi visión poco a poco va cambiando también, es decir, yo esto todo parece que no, pero es decir, parece que no, lo vas asimilando. Entonces, lo que pasa es que lo que te digo, claro, cuando tienes una visión tan clara como tengo yo ahora mismo de la película para mi momento vital, pues bueno, pues es lo que te digo. Yo sé que las cosas van a pasar, irán cambiando, pero hay que darle un poco de tiempo. Ahora, lo que dices tú también lo entiendo. Si no pensamos de esa forma, no cambiará nunca. Bueno, está ahí un poco el equilibrio entre esas dos cosas. Sí, yo creo que es un tema de dar la batalla a las ideas sobre esto. De la narrativa sea lo más favorable para el cambio del sistema. Y esa es una de las nuevas ideas que mencionaba Mario Conde en el podcast. Me parece muy valioso.
Y bueno, voy a cerrar la grabación diciendo que vamos a por la catedral. Y cuando termines tú de ver el podcast, te vas a reír porque vas a saber a qué me refiero con eso. Así que bueno, chicos, terminamos este podcast por el día de hoy. Y bueno, les digo, a por la catedral. Síganos, déjenos en los comentarios qué opinan sobre todo esto. Y bueno, Daniel, estás activo ahí, cuéntame. ¿Qué te pareció? No sé si nos has escuchado, ¿qué te pareció todo? Oye, Ya estamos cerrando. estoy terminando mi clase. Si grabaste el podcast, yo lo escucho, pero estoy muy pendiente del movimiento, de lo que están haciendo en León, es muy inspirador. Soy un venezolano aquí en Islandia, también huyendo de la dictadura, buscando la libertad financiera y wow, saliendo de la matriz Venezuela, que es el socialismo asqueroso de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, y bueno, todo es geopolítica, ¿no? Atrás de eso está China, Rusia y toda la geopolítica, los minerales, el petróleo. Es increíble, pues, que estos países que tienen más riqueza son los que sufren más en cuanto a los temas geopolíticos. Nada, seguiremos dando la batalla de las ideas. Voy a cerrar aquí el podcast y nos quedamos de récord, ¿vale? Sí. Eso estaba pensando ahora mismo, Daniel, ahora mismo que me